Hola banda, bienvenidos otra vez a un nuevo video grabando con una pésima calidad por las razones que les expliqué el otro día. Y bueno, estaba revisando lo que necesito para próximamente abrir un canal en YouTube, así que le pregunté a una amiga que sí podría ayudarme a ponerle el rostro y me pidió referencias. Así que volví a los inicios de la página y ¡boom! Encontré mi primera publicación, dudo que haya alguien que lo haya visto, y si tú lo miraste en su momento y sigues aquí, muchas gracias por tenerme confianza de seguir en este proyecto. Desde ese entonces ya tenía muy fijo el rumbo que iba a tener esta página y después de muchos meses, con muchísimo amor, aquí está su merecido remake. Y como lo llamé en ese entonces, el teorema de Pokémonas. Teorema de Pitágoras explicado con Pokémon básicamente. Había una vez, hace mucho tiempo, un señor que se llamaba Pitágoras que estableció un teorema super random y que es utilizado para saber cuánto mide un Sudowoodo a partir de su sombra. Pero un ejemplo mucho más bonito se plantea de esta manera. Un Blaziken y un Infernape super mamadísimos andan bien enojados contra un Trico todo Quillfish. Blaziken está a 4 metros de Trico e Infernape está a 3 metros del mismo vato. Cada uno le avienta un lanzallamas bien mamalón por cada lado, y entre ellos se forma un ángulo de 90 grados. Usando esta información, ¿qué distancia hay entre Blaziken e Infernape? La respuesta es 5 metros. Y dirás, ¿de dónde salió esa respuesta, señor Ingenebrio Kekion? Por supuesto, la respuesta viene de la fórmula del señor que les dije antes. Este señor nos da esta formulita. El lanzallamas de Blaziken, que le llamaremos A elevado al cuadrado, más el lanzallamas de Infernape, que llamaremos B elevado al cuadrado, es igual a la distancia que separa a los dos mejores iniciales de fuego, que despejando esta fórmula nos quedaría que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, siendo C siempre el lado más largo de un triángulo rectángulo. Rectángulo se llama así porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Este lado C, que es el lado más largo, se le llama hipotenusa. ¿Y esto qué quiere decir? Que para cada hipotenusa, con un ángulo específico, solo existe una sola combinación de lanzallamas y que además las sumas de los ángulos internos de cualquier triángulo son de 180 grados. ¿Por qué? Ni idea. Pero así pasa. Aquí un pequeño paréntesis en conocimientos. En las matemáticas, cuando se usa la palabra relación, se refiere que hay una división entre las dos cosas que se relacionan. Fin de paréntesis. Entonces, al ser los lados de un triángulo todos diferentes, si los relacionamos entre ellos, esas relaciones también son todas diferentes, y de esas relaciones vienen las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente, y las otras tres que todos ignoran. Esas tres relaciones mencionadas están dadas por: el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto de cateto opuesto y cateto adyacente se refiere a los lados que están en el ángulo que queremos determinar. Casi siempre, por no decir siempre, los triángulos siempre viene marcado este ángulo, por lo tanto el cateto opuesto es el que está directamente enfrente de él y el adyacente es el que está junto con él. Y para hacerlos más fáciles de memorizar, estuve invadiendo sus mentes con mensajes subliminales todo el video. Así que solo basta con recordar las primeras dos iniciales de cada Pokémon. Seno es igual a Corsola sobre Hippowdon, coseno es igual a Caterpie sobre Hippowdon y tangente es igual a Corsola sobre Caterpie. Estas relaciones resultan ser únicas y podemos decir que para cualquier función trigonométrica, por ejemplo el seno de cada valor corresponde a una sola combinación de lados, así que esa información puede ser utilizada para determinar los lados o ángulos en un triángulo, para lo que sea que tú lo necesites. Por ejemplo, un Exeggutor de Alola que mide 7.1 metros de altura proyecta una sombra de 9 metros y llega hasta tus pies. Determine la distancia que hay desde tus pies hasta la copa de Exeggutor y el ángulo que hay con respecto al suelo de esta línea imaginaria. Bien, para resolver este ejercicio, primero necesitamos la distancia que hay entre tus pies y su cabeza, utilizando la fórmula antes vista de C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Sustituyendo, tengo que C es igual a la raíz cuadrada de 9 cuadrado más 7.1 al cuadrado, dando como resultado 11.46 metros. Y como ya contamos con los tres lados, el ángulo puede ser determinado por cualquier función trigonométrica, pero como recomendación personal, utilicen siempre los valores que nos brinda el problema, ya que si utilizamos los que nos calculamos, podemos alejarnos un poco del valor real por los decimales que redondeamos, o si nos equivocamos en ese dato, arrastramos el error hasta este punto, así que mejor vamos a la segura. Entonces, ¿cómo determino el ángulo?
Bien, utilizaré los datos que nos da el problema y como nos dan los catetos usaremos la tangente, recordando que la tangente del ángulo es igual a Corsola sobre Caterpillar. El resultado es 0.78, pero eso no es la medida del ángulo, esa es la tangente del ángulo. Y para despejarlo debemos usar la fórmula mágica que nos da nuestra calculadora picándole aquí y luego aquí, que es la tangente inversa, y nos debe dar aproximadamente 38.26 grados de inclinación. Y es aquí donde está uno de los más grandes problemas a la hora de enseñar matemáticas. ¿Y a mí de qué furrets me sirve saber la altura de un executor? De absolutamente nada, es mucho más útil un Chedinja con esfera. Así que veamos una aplicación real. La vida de un Machamp que está mamadísimo depende de jalar esta hipotética cuerda atada a una caja con 10 executes de fuerza, con una inclinación de 30 grados con respecto al suelo, y la pregunta es, ¿cuánta fuerza se destina a mover la caja? Y de una vez, ¿qué tanta fuerza se hace hacia arriba? Como se puede ver en el dibujo, podemos ver que cierta fuerza se hace hacia arriba y otra fuerza se hace hacia la derecha. Esto se llama descomposición de fuerzas. Podemos ver que si dibujamos las líneas de fuerzas, tanto las que van hacia la derecha como la que va hacia arriba, se dibuja perfectamente un triángulo rectángulo. Y como todo triángulo, también sigue las igualdades de las funciones trigonométricas y de la forma que utilizamos para determinar los lados de cada triángulo. Utilizando el álgebra podemos determinar con exactitud qué tanta fuerza se destina para mover la caja y qué tanta fuerza, podemos decir, se desperdicia. Muy bien, ¿cómo resolvemos este problema? Primero tenemos que ver qué datos tenemos. Los datos que tenemos disponibles solamente es el ángulo de inclinación de la cuerda y la fuerza con la que jala Machamp esa cuerda, que es de 10 executes, y la inclinación es de 30 grados. Y nuestras incógnitas son el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, tenemos que deducir qué función trigonométrica relaciona el ángulo, la hipotenusa, que es el lado más largo, y el cateto adyacente y el cateto opuesto. Vamos por partes. Primero que nada, pongámosle nombre a nuestras incógnitas. Al cateto adyacente le pondremos fx, ya que por convencionalidad tenemos que estamos buscando una fuerza y esta fuerza es la que está representada en el eje de las x, en el eje de coordenadas cartesiano. Y entonces el cateto opuesto se llamará fy, que simboliza la fuerza en el eje de las y, que es la fuerza que va hacia arriba. Primero busquemos la fuerza en x. ¿Qué función trigonométrica nos relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente con este ángulo que nos están dando? Para este primer caso sería el coseno, ya que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y poniendo los datos que tenemos nosotros tenemos que el coseno de 30 es igual a la fuerza en x sobre 10. Y despejando la fuerza en x, nos quedaría que la fuerza en x es igual a 10 cosenos de 30. Hagamos lo propio con las fuerzas en y. Si ya entendimos el paso anterior, será mucho más fácil entender este, ya que lo que relaciona la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto es el seno, ya que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa e igual. Sustituyendo los datos tenemos que el seno de 30 grados es igual a las fuerzas en y sobre 10, y despejando nos quedaría que la fuerza en y es igual a 10 seno de 30 grados. Y de esta manera, resolviendo ambos casos, nos daría la fuerza que está destinada en la fuerza en x y las fuerzas en y. En las fuerzas en x nos da resultado 8.66 executes de fuerza, mientras que en las fuerzas en y es igual a 5 executes de fuerza. Y bueno, ¿cómo determinamos que estamos en lo correcto? Utilizando la fórmula otra vez del teorema de Pitágoras, utilizando el 8.66 y el 5 metiéndolos en la fórmula, nos tiene que dar un resultado muy cercano al 10, ya que el coseno de 30 grados multiplicado por 10 nos dan decimales, nos quedará un número muy cercano nada más. Entonces, sustituyendo la fórmula de Pitágoras, tenemos que c es igual a la raíz cuadrada de 8.66 al cuadrado más 5 al cuadrado, dando como resultado 9.999779998, que redondeándolo nos quedaría igual a 10. Y la importancia de esto radica que en ingeniería el uso de las fuerzas es muy importante, ya que son las fuerzas las que generan el movimiento, y según lo que nuestros intereses nos digan, querramos que algo se mueva o que algo no se mueva. Personalmente, las materias en las que he cursado y hemos utilizado el teorema de Pitágoras son electricidad y magnetismo, estática y dinámica.
Si ustedes han llevado este teorema de Pitágoras en alguna otra asignatura, por favor déjenlo en los comentarios para enriquecer mucho más el uso de esta increíble herramienta. Y para concluir, déjenme decirles que el teorema de Pitágoras no solo sirve para medir árboles a partir de su sombra, sino que tiene usos realmente muy buenos e interesantes. Y ya es todo por hoy, banda. Si el video te gustó, por favor darle me gusta y compártelo con tus amigos. No olvides comentar o mandarme un mensaje directo si te quedó alguna duda o si quieres corregir algún error que yo haya cometido. Y sin más que agregar, déjame decirle gracias a todos los que me felicitaron en mi cumpleaños, si es que salió después de mi cumpleaños, o decirles que apenas voy a festejar mi cumpleaños Sigma, la pasaré muy chingón y que me acordaré de todos ustedes. Muchas gracias, banda, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hasta luego.